doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dice Pablo que él ora constantemente para que la iglesia de Éfeso, y también por lo tanto la iglesia del Señor, sea una iglesia que pueda entender que en Dios hay innumerables riquezas, en la gloria de Dios. Diga conmigo: en Dios hay riquezas. Y vea, tan interesante es esto que dice la palabra en el mismo libro de Efesios, que Dios está, o que el Señor está a la diestra del Padre, y que dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiere decir que definitivamente hay una riqueza de parte de Dios, y esta riqueza, Pablo dice, que está dispuesta para nosotros, para que nosotros podamos ser fortalecidos. La fortaleza de nosotros como cristianos no inicia en el cuerpo, inicia en el espíritu. Dígalo usted conmigo: nuestra fortaleza no inicia en el cuerpo, inicia en el espíritu. Nosotros somos fuertes en la medida en que en nuestro espíritu seamos fuertes. El punto es que el mundo se enfoca en que la gente sea fortalecida en su cuerpo. Y entonces usted mira que hay gimnasios, que hay venta de diferentes cosas para que la persona pueda hacer ejercicios, para que la persona pueda tomar vitaminas, pueda tomar proteínas. Un día estos hablaba con una persona y me enseñó como un frasco como este tamaño, y me dice: pastor, en este frasco están concentradas todas las vitaminas y proteínas que el hombre necesita. Imagínense. Entonces yo digo, bueno, qué tremendo, porque me dice él: aunque tu estómago tenga hambre, si tú te tomas un poquito de esto, tu cuerpo va a estar bien. Entonces y pienso que puede ser que sea una verdad, pero la pregunta es: ¿qué es más importante? ¿Fortalecer el espíritu o fortalecer el cuerpo? Es el espíritu. Ahora, lo otro también es importante hacerlo, pero el enfoque del mundo es fortalecer lo humano, lo terrenal. Pero el enfoque de nosotros, y según Pablo dice, debe ser fortalecer nuestro espíritu. Y dice luego que ese fortalecimiento del espíritu es con poder. Diga conmigo: poder. Con el poder, dice, de parte de Dios, del espíritu, para que nuestro hombre interior sea fortalecido. Cuando el Señor entendía y sabía esto, por eso fue lo que les dijo a los discípulos. Y quiero que usted vaya al libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y verso número 8, pasaje que usted lo conoce muy fuerte. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiero que usted mire el contexto que estaba pasando en ese momento. El Señor había sido sacrificado días antes. Había una revolución, yo diría, en medio de aquella ciudad, donde muchos seguidores del Señor estaban consternados. Había tristeza, aquellos que el Señor había sanado y todo. Por otro lado, había un gobierno o un liderazgo romano que había sido el precursor de aquello. Pero también había una serie de grupos religiosos, como los fariseos, como los escribas, que
se habían opuesto y que al final ellos también fueron la causa de que el Señor fuera a la cruz y muriera, porque ellos pidieron que el Señor fuera crucificado. Entonces había una situación bien complicada en medio de aquella ciudad. Y el Señor les había dicho a sus discípulos que ellos tenían que ir y predicar el evangelio y que tenían que hacer discípulos, y los estaba enviando en medio de un ambiente muy hostil, en un ambiente muy difícil, donde él sabía que podían ser muertos, donde él sabía que en alguna medida los podían sacrificar igual que él, o los podían llevar a la cárcel. Y entonces el Señor dice: ¿cómo pueden ellos sobreponerse y enfrentar todo aquello? Y entonces Él les dice: es definitivamente necesario que ustedes esperen para que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Diga: el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde iba a venir ese poder? No iba a venir en un principio a su cuerpo físico como tal. No iba a venir en un sentido a su alma. Ese poder iba a venir al espíritu que ellos tenían. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto, ellos en ese momento son habilitados por el Espíritu para hacer morada del Espíritu, porque antes venía el Espíritu Santo sobre ellos, venía sobre la gente que les servía a Dios, sobre los sacerdotes, sobre los reyes. Pero hasta este momento el Espíritu Santo venía a morar a la iglesia. A partir de ese momento, las consecuencias del pecado que había cometido Adán y Eva, toda aquella situación donde las emociones, donde la carne, donde lo humano era lo que había prevalecido, entonces a partir de ese momento ellos reciben un poder para que su hombre interior sea fortalecido para enfrentar ese ambiente hostil que se estaba enfrentando. Si nosotros traemos ese cuadro a lo que pasa en el mundo, no solamente ahora, sino en el pasado, pero si ponemos este cuadro a lo que puede venir en el futuro sobre las naciones, sobre una nación como esta, donde usted mira que prolifera mayormente todas las leyes anti Dios, donde realmente hay una tendencia a querer sacar a Dios de todo lugar. Es un ambiente muy hostil también. Vienen también tiempos complicados a nivel del mundo, crisis vienen. Otros hablan de situaciones pandémicas que vienen al mundo. Vienen situaciones a la vida personal de nosotros, producto sea de la edad, producto de descuidos que hemos tenido, producto simplemente de que nos cansamos, de que hay etapas que vienen, enfermedades, dolencias, vienen problemas a veces a nivel personal, a nivel de trabajo, nos quedamos sin trabajo, hay situaciones de tipo emocionales, gente que fallece, viene tristeza, viene dolor al corazón de unos y otros. Y entonces uno dice: ¿cómo podemos nosotros estar preparados para todo eso? ¿Será, como decía un día estos, yendo al gimnasio y haciendo ejercicios? ¿Será comiendo tremendamente y llenándonos todo el tiempo? ¿Cómo vamos a poder nosotros enfrentar las situaciones de nuestra vida? Siendo fortalecidos en nuestro espíritu, estando fuertes en nuestro espíritu. Por eso Pablo oraba. Es que lo que necesitamos es entender de que el tema tiene que ver con la fuerza espiritual que usted tenga. Cuando usted es fuerte espiritualmente, usted no sucumbe ante las situaciones de la vida. Usted no sucumbe ante lo que está viviendo en un momento dado, porque usted anda en una dimensión diferente. Usted no anda por vista, usted anda por fe.
usted anda viendo al invisible. Usted anda en una capacidad espiritual donde todas aquellas circunstancias usted tiene gobierno y dominio sobre aquello, porque su espíritu está fuerte. Eso es una situación donde lo sobrenatural de Dios comienza a ser, diríamos, una situación donde es algo cotidiano, diario. Ahora leíamos el libro de Lucas, cuando el Señor fue al desierto y enfrentó a Satanás. ¿Cómo fue que el Señor venció a Satanás después de que aquel lo tentó con que convirtiera el pan o las piedras en pan, sabiendo que él tenía hambre? ¿Cómo el Señor venció a Satanás en cada una de aquellas tentaciones? Porque él estaba fortalecido en el espíritu. Y dice que cuando él terminó aquel tiempo de 40 días de estar allí probado y siendo tentado, dice la escritura que él salió débil. ¿Cómo dice la palabra? Fortalecido. Entonces diga conmigo, las pruebas, en vez de hacerme débil, me tienen que hacer más fuerte. Porque imagínense 40 días de estar él siendo tentado con hambre y todo, y sale fortalecido. ¿Cómo es posible eso, hermano? ¿Usted entiende? ¿Cómo es posible que el diablo lo esté tentando durante 40 días? Que él tenga hambre y sed, que haya estado aguantando calor y frío. ¿Y cómo es posible que él pudiese salir de todo aquello más fuerte de como entró? Porque su espíritu se fortaleció. Así que, hermano, una de las cosas que yo quiero decirle a usted es que si usted está pasando alguna prueba, Dios quiere que usted salga igual que el Señor, más fuerte de lo que estaba antes. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Más fuerte. Amén. La tragedia de los creyentes no es el mundo, no son las crisis, no son las enfermedades que podamos tener. La tragedia de los creyentes es vivir su vida cristiana desconectados de lo que es el poder del Espíritu actuando en sus corazones. La tragedia de los cristianos es que, conociendo estas cosas que estamos hoy hablando, aún así sucumben a veces ante las situaciones que el mundo tiene y les viene, porque no logran desarrollar esa fortaleza en su espíritu. Cuando usted realmente está fortalecido en su espíritu, de allí es donde va a salir a usted su poder. Le va a surgir en usted ese entendimiento que si usted está en Cristo, usted tiene victoria. Ese entendimiento de que usted realmente es una persona que disfruta de la gracia de Dios, que usted es una persona que disfruta del poder del Espíritu Santo, que usted es una persona en la cual no solamente el Espíritu mora en usted, sino que ese Espíritu está para guiarle, para fortalecerle, para ayudarle, para bendecirle. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? En el pasaje que leímos se menciona todo esto. Era un ambiente tan difícil, pero cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos se levantaron. Un Pedro se levantó y pudo testificar y pudo hablar del poder de Dios. Pudo hablar de que él era no solamente un seguidor del Señor, sino que habló del Señor y les hizo mención a ellos de que ellos eran los causantes, los que habían llevado al Señor a la cruz. Días antes lo había negado. Días antes dijo: no lo conozco. ¿Cómo fue la diferencia? ¿En qué radicó la diferencia? ¿Qué sucedió desde la negación de Pedro a lo que pasó acá en el libro de los Hechos, capítulo 2? Que el poder del Espíritu había venido y que
su hombre interior había sido fortalecido. Eso fue lo que hizo la diferencia, hermanos. Y es la diferencia que el Espíritu Santo quiere hacer en usted y en mí. Esa es la diferencia que Dios quiere hacer. El Evangelio, mis hermanos, de Cristo no nos saca de los problemas que existen, pero sí nos da la habilidad para vivir en medio de ellos y salir en victoria. Quiero repetir esto: el Evangelio que usted y yo conocemos no es que nos va a sacar de los problemas que puedan venir, como los que he mencionado de otros, pero sí te va a dar la habilidad de poder salir de todos de ellos en victoria. Él es el que te da el poder del Espíritu en tu hombre interior. Es el que te da la habilidad de sonreír cuando otros están llorando. ¿Entiende usted eso? Cuando usted llega a un, a una vela o un tiempo que está pasando una persona o una familia porque falleció un familiar, usted encuentra allí tristeza, dolor, y usted puede llegar allí y no que va a estar a pura carcajada, tampoco así, pero usted llega con paz, llega fuerte, y la gente que está allí dice: ¿por qué usted no es como nosotros? Y si usted pudiese decírselo en ese momento, usted le podría decir: es que quien gobierna mi vida es el hombre fuerte, el poder del Espíritu que tengo en mí, y yo no estoy siendo gobernado por las emociones y las situaciones que se están viviendo ahorita, aunque duelen, pero no tienen el control en mí, porque el que tiene el poder en mí, el que me da la paz, el que me da la fortaleza, es el Espíritu Santo que está en mí. Ese tipo de testimonio es el que tiene que evidenciarse en la vida de nosotros. Es ese tipo de fuerza espiritual en nuestro espíritu que hace que, aunque a usted le estén tirando piedras como le estaban tirando a Esteban, usted pueda darle gloria a Dios y ver al Señor sentado en su trono. Es ese poder del Espíritu en tu hombre interior que hace que, aunque usted, como Pablo y Silas, tenga cadenas en sus manos, en sus pies, en medio de aquella prueba difícil, en el calabozo más profundo que había, aquellos, en vez de quejarse y estar triste y decir que ya tenían los días contados, en ese momento el hombre interior salió, la fuerza del Espíritu que estaba en ellos, y comenzaron a alabar al Señor. Y cuando aquello toma el control, entonces lo sobrenatural de Dios se manifiesta, y cosas que usted ni yo pensábamos que iban a poder suceder, suceden, porque cuando tu hombre interior toma control de ti, entonces Dios te visita y hace lo que Él puede hacer, que tú y yo no podemos hacer. Pero como les he enseñado, hermanos, esto no es un asunto de hoy y mañana. Esto es un asunto de disciplina. Esto es un asunto de pasar tiempo en la presencia de Dios. Tiene que ver con congregarse, tiene que ver con oración. Hemos hablado de esto. El Señor, cuando estaba en esta tierra, Él enfrentó cosas como le he mencionado. Cada día Él tenía que saber que cuando se levantaba, se iba a enfrentar con fariseos que hablan de la religiosidad imperante. Se tenía que enfrentar con endemoniados, que inclusive dentro de ellos tenían legiones. ¿Se acuerda? Él sabía que tenía que enfrentarse con gente que esperaba que Él lo sanara, con gente que quería hacer que Él hiciera milagros. Sabía que tenía que enfrentarse con gente incrédula, con discípulos que eran incrédulos, que se ponían nerviosos y temerosos ante una tormenta. ¿Saben lo que estoy hablando? Y entonces, ¿qué era el secreto del Señor? Dice que Él se levantaba a orar todas las mañanas. Y es algo que todos
fallamos en cosas como estas. Y entonces cuando la oración fortalece tu hombre interior. Y claro, cuando entonces tú vas a tu trabajo y te encuentras con un jefe malhumorado, cuando tú vas al médico y te encuentras con un diagnóstico, cuando vas a un tratamiento, cuando vas a una situación de trabajo donde hay una serie de circunstancias difíciles, donde las cosas no te están saliendo como tú pensabas que ibas a salir, y entonces o te encuentras con alguien que se endemonía allí y que te comienza a hablar maldiciones y comienza a hablar en contra de Dios y comienza a hablarte de tu cristianismo y comienza a juzgarte, comienza a maldecir cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? No que en ese momento te pongas ahí a orar. Es porque tú, desde que te levantaste, sabías que te ibas a enfrentar con cosas como esas. Y sabías que tu victoria no está en enfrentarlas en tu humanidad. Tu victoria no está en enfrentarlas con sabiduría humana o con habilidad humana, sino que tú sabes que tu secreto está en enfrentarlas con tu hombre interior fortalecido. Tu hombre interior se fortalece con el conocimiento de la palabra. El Señor decía: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que el Señor está diciendo allí es que es posible estar fuerte aún físicamente comiendo palabra. Eso es lo que pasó ahí, ¿o no? Es posible estar fuerte físicamente aún solo comiendo palabra. Esto que estoy hablándoles, hermanos, de Hechos 1:8, de ese poder que vino sobre estos hombres y mujeres que estaban allí, no es un asunto que tiene que ver con religiosidad. Tiene que ver con el poder del Espíritu morando en nosotros. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y verso 16, hablando también el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo nosotros podremos vivir por fe? Teniendo entendimiento de que el evangelio que usted y yo hemos recibido es poder de Dios. Y esa palabra que aparece allí, poder, es una palabra que tiene varios significados, pero una de ellas es dunamis, y es la misma palabra que se utiliza precisamente para referirse a este líquido que se llama dinamita, o bien también en polvo. Entonces, definitivamente, cuando dice acá, vuelva otra vez a Hechos 1, Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando utiliza la palabra acá, poder de Dios, que el evangelio es poder de Dios, está hablando de un presente continuo. Está diciéndonos que el poder de Dios es algo que continuamente está fluyendo a favor de nosotros. No es algo que vino una vez. Si aquellos que estaban en el aposento alto en Hechos capítulo 2 hubieran sido llenos ahí del Espíritu Santo y no hubieran seguido edificando el Espíritu, el hombre interior, tarde o temprano hubieran caído, hermanos. Pero ellos sabían que constantemente tenían que estar llenando del Señor. Pablo lo dice en otra forma, dice: ser lleno del Espíritu Santo todos los días.
Esto es algo continuo. ¿Por qué? Porque los ataques del enemigo son continuos, porque las situaciones del mundo son continuas, porque tarde o temprano, en un momento dado, en el tanto que usted no se espera, viene una situación difícil. Y entonces usted tiene que estar seguro de que ante cualquier situación, el hombre interior suyo sea siempre lleno del Espíritu Santo. No es un asunto de que hoy sí, que mañana no, que sí, que allá, como cuando hacemos ejercicio, que empezamos y que ya después no lo terminamos, y las dietas y todo lo que usted sabe. Espiritualmente no podemos jugarnos ese chance. Tenemos que estar fuertes espiritualmente. Ahora vaya conmigo al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4 y verso 6. Quiero contarles un poquito de lo que pasaba acá. Dios había hablado de que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, fueran a levantar el templo del Señor. Había desánimo, eran los días donde se habían levantado gente que se oponía, había falta de recursos. Y entonces Dios levantó a profetas como Ageo y les decía a aquellos, bueno, que ustedes están desenfocados, están más centrados en sus casas, en casas artesonadas, pero ustedes no están viviendo necesariamente enfocados en edificar la casa del Señor. Luego Dios había hablado a Zorobabel y a Josué para que también fueran a edificar el templo del Señor, la ciudad de Dios. Y entonces ellos estaban desanimados y estaban seguramente queriendo hacer aquello con su fuerza. Estaban esperando que humanamente las cosas sucedieran. Pero el Señor viene y le dice a Zorobabel en el capítulo número 4 de Zacarías y verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, que dice: tienes que conseguirte un ejército y tienes que traer toda la fuerza y tienes que estar bien fuerte humanamente hablando, porque así es como tú vas a edificar la casa del Señor. Dice así. Diga conmigo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo usted va a edificar su casa? Con el poder del Espíritu. ¿Cómo hemos de edificar esta casa? Con el poder del Espíritu. ¿Cómo usted va a enfrentar las cosas diarias? Con el poder del Espíritu. ¿Cómo usted va a enfrentar la enfermedad que tiene? Con el poder del Espíritu. ¿Cómo usted va a enfrentar las situaciones que tenga a nivel de su matrimonio? Con el poder del Espíritu. ¿Cómo va a enfrentar usted las situaciones financieras que enfrente? Con el poder del Espíritu. ¿Cómo usted va a enfrentar las cosas que puedan venir al mundo? Con el poder del Espíritu. En esta semana anduvimos con un amigo nuestro dando algunas motivaciones y se habló de la posibilidad de proyectos, de inversiones y todo eso. Muy bueno, suena interesante, es algo que es importante hacer, pero nunca debemos de perder de vista que a pesar de que usted humanamente hablando tenga diferentes recursos y pueda hacer esto y pueda hacer lo otro, aquello no va a tener mucho sentido si por delante no va el poder del Espíritu en usted. Entonces lo espiritual no debe tomar control de lo natural. Perdón, lo natural no debe tomar control de las cosas, debe ser lo espiritual. Romanos 8 nos dice que los que son espirituales entienden las cosas del Espíritu. Y yo espero que usted entienda lo que le estoy hablando, porque si le estoy hablando a gente que humanamente se está
dirigiendo su vida. Entonces usted dice: el pastor lo que está hablando es algo imposible para mí, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque el espiritual entiende las cosas del espíritu, pero el natural, el que anda según su razón, no entiende. Y tal vez alguno de los que está hoy aquí escuchando me dice: pastor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Si hay esto, si me pasa esto, si me pasa lo otro. Es que usted no entiende, que es que si usted estuviera en mis zapatos, ya yo le diría si usted estuviera en los míos. Entonces el asunto aquí no es si yo puedo o no puedo, si usted puede o no puede. Humanamente hablando, no podemos. Humanamente nos debilitamos, humanamente fracasamos, humanamente ante las cosas nos desanimamos, nos derrumbamos anímicamente. Solamente siendo fuertes en el espíritu podemos pasar sobre las aguas y caminar sobre las aguas, aunque haya tormenta, aunque haya momentos donde usted pareciera que las aguas lo están tragando. Pero ahí es cuando viene el poder del hombre interior, que sabe que ahí está la mano del Señor para sacarlo. Amén. Entonces tenemos que enfocarnos a entender que nuestra habilidad, nuestra garantía de que podemos salir adelante ante las cosas, es que nuestro espíritu esté fuerte. Y la forma que tenemos. Vaya al libro de Lucas 12. Lucas 12. Voy concluyendo. ¿Cuál es la fe que tenemos? Ve lo que dice Lucas 12, cuando el Señor está hablando a sus discípulos. En el verso 12 dice, podemos leer desde el 10: y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Se lo pongo así: cuando usted vaya a su trabajo, cuando se enfrente a un médico, cuando se enfrente a un diagnóstico, cuando venga gente a querer contradecir o discutir contigo, dice: no os preocupéis qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Espíritu Santo allí mismo te va a decir que tú tienes que decir. Vaya a Lucas 21:15. Lucas 21:15. Verso 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré, dice, palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Sobre quiénes va a venir esa palabra y esa sabiduría? Sobre los que están fuertes en su espíritu. Hebreos capítulo 1 y verso 3. Hebreos 1:3.
verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con cuál palabra? De su poder. Habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Termino con esto, hermanos. Definitivamente una de las formas principales de fortalecer nuestro hombre interior es con la palabra de Dios. Ella es la que debe sustentarnos, es la que debe regir nuestro gobierno. Cuando dice la escritura en el libro de Génesis que había desorden en la creación, y eso habla de que no había gobierno de Dios, donde estaba quién sabe qué cosa sucediendo en la creación de Dios. Génesis 1 dice: y habló Dios, y cuando Dios habló, trajo el orden a su creación. Siempre que la palabra de Dios vaya por delante en nosotros, esa palabra te va a ayudar. Entre más palabra usted tenga, más victoria va a tener. Entre más palabra usted coma y reciba, mejor calidad de vida cristiana usted va a tener, hermano. Necesitamos acercarnos más a la escritura. Necesitamos que aquella palabra pueda ser como dice el libro de Efesios. Recuerde, vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, cuando está hablando de la armadura de Dios. Verso número 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice un poquito más atrás, en el verso número 17: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice? La palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice: es la espada del Espíritu. ¿A dónde está el Espíritu? En nosotros. Entonces, ¿cuál es la espada que tiene el Espíritu para penetrar? Y dice: hasta lo profundo, hasta discernir pensamientos. Es la palabra que usted y yo tengamos y declaremos y hablemos por el Espíritu que está en nosotros. Entonces, hermanos, tu hombre interior tiene que estar bien fuerte. Y es mi motivación en estos días. No permitas que tu hombre interior desfallezca o se debilite. Cuando tu hombre interior está débil, el enemigo trae mentiras, engaños, desfallecimiento, trae falsas doctrinas, imagínense personas que a veces llegan y dicen: bueno, no vuelvo a la iglesia porque no me saludaron, por esto que pasó, por esto que alguien me dijo. Ese tipo de reacciones que no son de Dios es cuando las emociones gobiernan la vida de un creyente. Ese creyente no está tomando una decisión fuerte en su espíritu, está dejando que sea su alma, su carne la que gobierne. Y eso pasa mucho, hermanos. ¿Cuántas personas no deberían de estar aquí sentadas hoy y no están porque en cosas que vivieron, su reacción, la situación que se dio fue producto de que lo que gobernó fue sus emociones y no el poder del Espíritu? Ahora usted me dice: pastor, pero es que aquel me hizo esto, aquel me hizo lo otro, y entonces aquel también está débil en el espíritu. Puede ser, pero aquí el asunto es personal. El asunto no es que yo pueda ser
alguien que pueda fortalecerte a ti en el Espíritu. No, es solo el Espíritu Santo que lo puede hacer. Yo puedo orar por usted, los pastores pueden orar por usted, podemos venir en una mañana como esta e imponer las manos sobre usted. Podemos humanamente hacer lo propio, ministerialmente poder querer hacer lo propio, pero usted es el que tiene que fortalecer su hombre espiritual, su hombre interior. Cierre sus ojos, por favor, en el nombre del Señor. Padre, en esta mañana